hay una ley que ya reglamenta, digamos, las fases sucesivas. El Consejo da un concepto, es un órgano consultivo. Nosotros queremos que paralelamente el Consejo actúe con nosotros en convocar la sociedad misma. Es decir, que iniciemos conjuntamente a partir de ahí, no solamente la actividad interna que ya hemos tenido nosotros y la actividad interna que ya tendrán ustedes a partir de hoy que hacer, sino que conjuntamente convoquemos los cabildos ciudadanos que van a discutir en todas las esferas de la ciudad el plan. Eso tiene un lapso, el Consejo da un concepto, nosotros recibimos ese concepto y viene la entrega final del plan al Consejo. El plan que vamos a entregar al Consejo no va a ser este inicial. Toda decisión tomada por la comunidad va a entrar en el plan que presente el alcalde del Consejo. Es decir, la sociedad tiene la oportunidad, delegamos el poder vinculante que tiene el alcalde por constitución de entregar ese plan al Consejo, se lo delegamos a la sociedad. La sociedad conjuntamente con nosotros hará la entrega de ese plan al Consejo, habrá participado en el contenido de ese plan al Consejo, e inmediatamente vienen los debates en el Consejo de la Ciudad, Consejo Distrital, que puede o no aprobar el plan. Si no lo aprueba, la norma constitucional y legal dice, sale por decreto. En ese momento empieza a regir un plan que va a determinar todo el accionar administrativo y además los presupuestos, porque finalmente los grandes dientes de un plan con contadas excepciones pues son los dineros públicos que le dan forma a los programas, a las prioridades de las inversiones, etcétera. Es decir, el presupuesto anual en estos próximos 4 años será también un presupuesto participativo y la administración está lista para construir con la ciudadanía esos presupuestos. Pregunta Todelar. Alcalde, entonces, ya con todo eso que usted nos ha dicho, ¿cuánto es el monto de este plan de desarrollo? ¿Cuáles son las fuentes de financiación? Hablar usted de números ahora. Las fuentes de financiación y cuál va a ser el cupo de endeudamiento que se va a solicitar al Consejo. El consolidado, en el plan vas a encontrar, porque creo que se van a entregar unos CDs en este momento, ya podrás hacer un examen pormenorizado de los cuadros, pero para responder tu pregunta, el total consolidado del plan suma 58.6 billones de pesos para los 5 años, porque llega hasta el año 2016, y está desagregado, así que cualquier otra pregunta la puedes encontrar en estos datos. Pregunta Caracol Radio. Alcalde, buenas noches. Se ha dicho que entonces, teniendo en cuenta esta cifra, habría un faltante de 4 a 5 billones de pesos para financiar la totalidad del plan de desarrollo. ¿Qué alternativas se han pensado para cubrir este hueco? ¿Se ha contemplado la posibilidad de incrementar impuestos o de crear nuevos impuestos? Ni el alcalde ni el Consejo de la Ciudad pueden crear impuestos. Está abierta y explícitamente prohibido por la Constitución. Nosotros solo podemos actuar en los impuestos que crea el Congreso Nacional por ley. Lo único que puede crear impuestos en Colombia es el Congreso de la República. Entonces, las formas de financiar este plan, que también lo encontrarás en un cuadro, que aquí tengo, que es el cuadro número 2, es los ingresos corrientes previsibles suman 20.3 billones en todo el periodo. Esos ingresos corrientes ya tienen incluidos planes de modernización tributaria, que es, actuando dentro de las normas y los impuestos existentes, mejorar el recaudo.
Las transferencias de la nación, que también ya están regladas por ley, hay unas absolutamente ciertas, hay otras que son de negociación. Las ciertas son las transferencias para la salud, la educación, que se miden por la ley del Sistema General de Participaciones. Las que son de negociación tienen que ver con la infraestructura del transporte masivo, por ejemplo, que se cofinancian unos porcentajes que hay que establecer. Nosotros proponemos regresar al 70-30, metros ligeros y BRTs, que es como se denomina técnicamente el Transmilenio. Esas transferencias de la nación en total suman para todo el periodo 18.5 billones de pesos. Aquí están discriminadas. Dejamos un capítulo muy importante que fue ayer motivo de nuestra locución en la instalación del Consejo de Justicia Transicional en la ciudad de Bogotá, que tiene que ver con las víctimas. Es que, como ustedes saben, se aplica desde el 1 de enero la ley de víctimas que el mismo gobierno y el Congreso Nacional con sus partidos mayoritarios aprobaron. Esa ley ordena que las entidades territoriales, en primerísimo lugar el distrito, porque es donde está la mayor parte de la población de víctimas del país, integren los programas de reparación integral de las víctimas en el plan de desarrollo. La pregunta que yo hacía es, entendida la orden de la ley y acatada por el distrito, porque para nosotros es una prioridad, está aquí, hay una partida de valoración de lo que puede significar la reparación integral de víctimas para las personas que no deciden retornar para el programa de restitución de tierras en la ciudad. Pero la pregunta que hacíamos, ¿y cuánto pone la nación? Que hizo la ley y establecimos que la nación pondrá algo y que el distrito pondrá algo para sumar el 100%, pero que el distrito ¿de dónde va a financiar el programa de reparación integral de víctimas? Aquí hubiéramos podido hacer un ejercicio facilísimo, que es coger el monto de educación y decir, y esto el 10% va para víctimas. Y salud, y decir, el 10% va para víctimas. Eso significaría ni más ni menos que son los pobres de la ciudad los que financian la reparación integral de las víctimas, que también son pobres en la ciudad. Pobres solidarizándose con pobres. Por eso en este programa, y será una decisión del Consejo, dijimos no, los pobres no financian la reparación integral de las víctimas. Circuitos de la sociedad bogotana con mayores recursos aportarán, y está la forma de hacerlo, para financiar el programa de la reparación integral de víctimas de la ciudad, y ese será una de las grandes decisiones del Consejo. Si tú me preguntas, la modernización tributaria, que no es una reforma porque no podemos crear impuestos, ¿a dónde se destina y quién la paga? Yo te diría, la van a pagar los sectores más privilegiados de la sociedad bogotana y se destina exclusivamente al programa de reparación integral de víctimas. Si los partidos nacionales que aprobaron la ley, que son los mismos que están en el Consejo de Bogotá, deciden no aprobar este programa, pues tendremos una abierta contradicción entre una decisión nacional de un partido y el momento de la aplicación real de la ley que ellos mismos crearon. Bueno, pero este es el tema que tiene que ver con transferencias de la nación. En total, 18.5 billones. Dejamos un cálculo para todo el periodo muy conservador de lo que puede ser la aplicación de las alianzas público-privadas para la ciudad, cuantías de 400.000 millones de pesos por año, que es un nuevo instrumento que no existía, también por creación de la ley nacional. Los recursos de capital, que son recursos que vienen de las empresas, etcétera, nos aportan 2.9 billones de pesos, y los recursos del crédito suman para el periodo 4.9 billones de pesos. De esta manera se financiaría el plan
el plan en lo que tiene que ver con la inversión, que suma 48.3 billones de pesos. No está desfinanciado. Alguien dirá, ¿y esos 4.9 billones de cupo de crédito es mucho para la ciudad? No. Es absolutamente sostenible para la ciudad. Ni más ni menos porque llevamos 8 años, quizás más, con el gobierno de Mockus, son exactamente 12 años de conservadurismo en materia de endeudamiento de la ciudad. Es decir, hemos llegado a un nivel bajísimo de endeudamiento. Una ciudad decide si se endeuda o no, de acuerdo a la ley, dentro de los límites que establece la ley, si decide construir una infraestructura hoy con esos recursos, que vaya a gozar la generación que pague esa deuda. ¿Qué más que un metro? ¿Qué más que un metro ligero? ¿Qué más que mejorar el transporte público de la ciudad? Sus vías. Eso es lo que va a gozar la generación futura. Los recursos que se destinan a la educación, a la niñez, no los vamos a financiar con deuda, los vamos a financiar con los ingresos corrientes y actuales, ciertos, que va a disponer la sociedad de Bogotá en los próximos 4 años. Es decir, los impuestos que los ciudadanos y las transferencias que vengan de la nación el año entrante, el siguiente y el siguiente, mientras duremos en la alcaldía, van a financiar directamente los gastos en los niños y en las niñas y en los jóvenes que se van a educar en la ciudad. Van a financiar la revolución educativa que estamos proponiendo. La deuda financiará la infraestructura.